¿Qué pasaría si todo lo que te han contado sobre María Magdalena fuera solo una sombra de su verdadera luz? ¿Y si te dijera que ella no fue solo una figura bíblica, sino el reflejo de una sabiduría ancestral que fue silenciada a propósito? Hoy vas a descubrir que no estás ante una historia antigua, sino frente a un espejo de ti mismo. Porque María Magdalena no es solo un nombre, es un código que resuena en lo más profundo del alma, esperando ser activado. Este no es un relato religioso. Es una invocación. Un portal hacia un conocimiento oculto que fue borrado por siglos de dogma, miedo y control. Ella no fue una seguidora. No fue una pecadora. Fue una sacerdotisa. Fue la portadora de un linaje sagrado que hoy, en pleno siglo XXI, está volviendo a despertar en los corazones de quienes se atreven a mirar más allá de la historia oficial. En este viaje, no solo conocerás su verdad, conocerás la tuya. Prepárate para sentir. Para recordar. Para encender la memoria dormida que habita en tus células. Porque cuando la historia de María Magdalena se revela desde el alma, lo que despierta no es solo comprensión, es transformación. Aquí empieza tu regreso a casa. María Magdalena no fue olvidada por casualidad. Fue silenciada. Durante siglos, la narrativa oficial la redujo a una imagen desdibujada, una pecadora redimida, una mujer rota que fue salvada por el hombre santo. Pero esa historia fue construida para ocultar algo mucho más poderoso, su verdad como iniciada, su rol como maestra espiritual, su presencia como guardiana del misterio. No fue la caída lo que definió su existencia, sino el conocimiento que portaba en su interior. Los textos gnósticos, prohibidos y perseguidos durante milenios, muestran otra imagen, una mujer que caminaba al lado del Cristo, no detrás de él. Que comprendía las enseñanzas desde el alma y no solo desde la palabra. Ella era su igual espiritual, su complemento sagrado, la presencia que encarnaba la sabiduría divina del principio femenino. El sistema patriarcal no podía permitir que esta verdad emergiera sin consecuencias, por eso la oscurecieron. Pero todo lo que fue enterrado, hoy resurge. María Magdalena está volviendo, no como una figura religiosa, sino como un arquetipo que vibra en el inconsciente colectivo. Un llamado silencioso que resuena en quienes sienten que su alma está lista para recordar. No viniste a este video por azar. Viniste porque una parte de ti sabe que es hora de despertar esa verdad enterrada en tu interior. Antes de ser nombrada como seguidora de Jesús, Magdalena ya era algo mucho más profundo, una mujer iniciada en los misterios sagrados. Existen tradiciones ocultas que la vinculan con los templos de Isis en Egipto, donde las mujeres eran entrenadas en los secretos del alma, la energía, la sanación y la transmutación interior. Allí no eran esposas de, ni madres de, eran portadoras del fuego divino. En esos templos, el cuerpo era tratado como un altar viviente. Se enseñaban técnicas para activar centros energéticos, prácticas de respiración alquímica, ritos de muerte y renacimiento interior. Las mujeres aprendían a entrar en silencio profundo para escuchar la voz del alma. Magdalena, según la visión esotérica, era una de esas mujeres. No solo lo encarnaba, ella misma era templo. Su nombre lo dice todo. María significa la amada. Magdalena viene de Migdal, la torre. Era la torre sagrada. La elevada. La que sostiene la visión más alta. Esta no es una simple etimología, es una clave. Porque en cada alma que escucha este llamado hay una torre dormida, esperando ser reconstruida con piedras de verdad. Hoy esa torre vuelve a elevarse. Cuando hablamos de María Magdalena como un arquetipo, no hablamos solo de una mujer histórica. Hablamos de una energía que vive en el interior de cada ser humano, más allá del género. Es la fuerza femenina solar, la que ha dejado de esconderse. La que se ha atrevido a mirar su oscuridad, su sombra, y ha encontrado en ella no vergüenza, sino poder.
Este arquetipo representa la integración de los opuestos, la sensualidad con la espiritualidad, la emoción con la conciencia, lo lunar con lo solar. María no representa lo sumiso, ni lo frágil, representa lo íntegro. En ella habita la fuerza de quien ha caído y se ha levantado. De quien ha sido marginada, pero nunca rota. Su sabiduría nace del barro, y por eso su flor es la rosa, símbolo de perfección que brota del dolor. Activar a la Magdalena interna es comenzar a vivir desde el alma. Es recordar que la sabiduría no necesita permiso, que la luz no pide disculpas. Es sanar la voz que fue callada, el cuerpo que fue reprimido, y el espíritu que fue encadenado. Cuando ese arquetipo despierta, el alma vuelve a cantar. La relación entre Jesús y María Magdalena ha sido malinterpretada por siglos. No fue solo una historia de afecto humano, sino una unión arquetípica entre dos principios cósmicos, el masculino solar y el femenino lunar, el verbo y la receptividad, la conciencia y el alma. Juntos encarnaban la alquimia del espíritu en la materia, la unión de opuestos que permite el nacimiento del ser completo. Los evangelios gnósticos la llaman la compañera, la más amada, aquella a quien Jesús reveló todo. Él no le entregó conocimiento como a una discípula inferior, sino como a una igual. Ella representaba el cáliz, el receptáculo de la luz crística. No fue casual que fuera ella quien lo ungiera, quien lo preparara para la muerte y quien primero lo viera resucitado. Ella encarnaba la memoria viviente del mensaje. Comprender a la Magdalena es comprender que la redención no viene desde fuera, sino desde el despertar interior. El Cristo y la Magdalena no eran dos figuras separadas, sino dos aspectos de una misma conciencia unificada. Una unión que no busca adoración, sino activación. Y esa unión vive en ti. Espera que la reconozcas, que la despiertes, que la encarnes. María Magdalena no gritaba. No discutía por doctrinas. Su poder estaba en el silencio, en la escucha profunda, en la conexión directa con lo invisible. La verdadera sabiduría no se impone. Se revela. Y solo puede escucharse cuando el ruido mental se detiene. Ella no debatía teología, ella vibraba la verdad. El silencio que habitaba en ella no era vacío. Era templo. Era matriz creadora. Era presencia. Cada vez que eliges guardar silencio para sentir, para percibir, para recordar, estás entrando en su energía. Porque ella nos enseña que el conocimiento más sagrado no está en los libros, sino en las grietas del alma. Vivimos en una era donde todo grita, donde cada opinión quiere imponerse. Pero la sabiduría de Magdalena nos recuerda que lo más potente no siempre hace ruido. Que la verdadera transformación ocurre en lo invisible. En ese espacio sutil donde el alma comienza a recordar quién es. Uno de los mayores legados de María Magdalena es la integración de la sombra. Ella no negó su humanidad. No huyó del dolor. Lo atravesó. Lo abrazó. Y lo convirtió en medicina. Su camino no fue de perfección artificial, sino de autenticidad radical. No se santificó desde la negación, sino desde la alquimia de su experiencia. Cada herida que llevas es una puerta. Cada emoción reprimida es un templo sin explorar. Magdalena representa esa parte de ti que ha sido señalada, humillada, excluida, pero que al sobrevivir, ha adquirido un poder sagrado. Su caída no fue su condena, fue su iniciación. Cuando permites que tu sombra sea vista sin juicio, ella se transforma. La rabia se vuelve fuerza. La tristeza se vuelve compasión. El deseo se vuelve creación. Así comienza la verdadera alquimia. Y es en ese fuego interno donde la Magdalena renace. Durante siglos se ha buscado el Santo Grial como objeto físico. Algunos lo imaginaron como una copa sagrada, otros como un linaje oculto. Pero el verdadero Grial no es externo. Es el corazón humano que ha integrado su dualidad, es el alma que recuerda su esencia.
Es la Magdalena que vive dentro de ti, despierta. Ella fue llamada la portadora del Grial porque encarnaba ese vaso sagrado donde la luz divina se deposita. Y ese vaso eres tú cuando dejas de dividirte entre lo que eres y lo que otros esperan de ti. Cuando abrazas tu cuerpo, tu alma, tu historia, sin culpa ni vergüenza. Entonces, el Grial vibra en tu pecho. No necesitas buscar reliquias. Ni un templo. Ni un maestro afuera. Todo está en ti. El camino es hacia adentro. Magdalena te lo muestra, no como teoría, sino como resonancia. Ella no te dice, adórame. Ella susurra, recuerda quién eres. El templo no es un lugar físico. Es un estado de conciencia. Cada vez que entras en ti, que meditas, que escuchas tu alma, estás cruzando el umbral del templo invisible. María Magdalena vivía en ese templo. Y su cuerpo, su mirada, sus gestos eran extensiones de esa sacralidad interior. La religión institucional la expulsó del templo, pero ella nunca dejó de ser templo. Su exilio no fue derrota, fue gestación. Porque en ese silencio creció algo más grande, la conciencia de que tú eres el altar, tú eres el fuego sagrado. No necesitas permiso de nadie para encenderlo. Caminar como Magdalena es caminar con propósito, con presencia, con conciencia. Es entender que cada paso puede ser una ofrenda, cada palabra una oración, cada silencio una catedral. Ella no busca ser canonizada, busca ser encarnada. Y eso solo tú puedes hacerlo. Para entender a María Magdalena, debemos viajar mucho más atrás de Galilea. Su sabiduría no comenzó con los evangelios. Viene de una línea ancestral de conocimiento esotérico que floreció en Egipto, especialmente en los templos dedicados a Isis, la gran madre cósmica. Isis era la sanadora, la tejedora de vida, la señora de los misterios femeninos. Y Magdalena fue una de sus herederas. Los rituales isíacos no eran supersticiones. Eran mapas del alma. Allí las sacerdotisas aprendían a sanar no solo el cuerpo, sino también la energía y la conciencia. En ese linaje, el éxtasis no era pecado, era oración. La unión con lo masculino no era profanación, sino comunión sagrada. Magdalena conocía estos ritos. Los vivía. Y su unión con el Cristo era una manifestación de esa sabiduría olvidada. Por eso su figura fue tan temida. Porque traía un recuerdo demasiado poderoso, el del poder femenino no como sumisión, sino como fuerza creadora. Ella no era solo una discípula. Era la que recordaba. La que ungía. La que sabía. Y esa sabiduría, hoy vuelve a ti. En muchas iglesias antiguas de Europa se venera a la Virgen Negra. Pero pocos saben lo que representa en realidad. Esa figura oscura, velada, es símbolo de la sabiduría oculta, del conocimiento que ha estado bajo tierra, escondido, esperando el momento de renacer. Y María Magdalena es una de esas vírgenes negras. No pura por negación, sino íntegra por alquimia. Su oscuridad no es maldad. Es profundidad. Es el vientre cósmico donde se gesta la luz. Ella no representa la represión de lo femenino, sino su restauración. Su rostro ha sido oscurecido no por error, sino por misterio. Porque lo sagrado femenino fue perseguido, y solo pudo sobrevivir en lo oculto, lo simbólico, lo secreto. Hoy esa oscuridad ya no teme mostrarse. Porque ha llegado el tiempo del renacimiento. Y en cada mujer y hombre que reconoce su herida, su sombra, su fuego. María Magdalena resucita. No como mito, sino como fuerza interior que guía y transforma. María Magdalena es mucho más que la parte receptiva de la espiritualidad. Es el femenino en acción. Es la rosa que camina, el templo que habla, el fuego que abraza. Representa el arquetipo de la mujer completa, la que siente profundamente y también actúa desde su centro. La que no se define por cómo la ven,
sino por cómo vibra. Esta energía femenina solar no se limita a un género, vive en todo ser humano que se atreve a amar con conciencia, a sentir sin miedo, a crear desde la autenticidad. Es una energía que no busca dominar, ni obedecer, sino colaborar y elevar. Magdalena era eso, presencia sagrada encarnada. Caminar con ella es aprender a honrar tus ciclos, a escuchar tus emociones como mensajes, a transformar tu vulnerabilidad en sabiduría. Ella no viene a darte respuestas, sino a mostrarte que tú ya eres la respuesta. Y que cuando encarnas tu verdad, el mundo entero se alinea. No hay ascenso espiritual verdadero sin antes descender. María Magdalena, como las grandes diosas de la antigüedad, vivió el descenso al inframundo del alma. Como Perséfone, como Inanna, su camino no fue de luz constante. Tuvo que atravesar la oscuridad para recordar su poder. Y eso es lo que nos enseña. Cada vez que caes, cada vez que te rompes, cada vez que te pierdes, estás entrando en el misterio. La oscuridad no es el enemigo. Es el campo fértil donde germina la luz verdadera. Magdalena no fue transformada por el cielo, sino por su capacidad de abrazar el abismo. Ella nos invita a dejar de temerle a nuestras heridas. Porque es en la grieta donde entra la luz. Y es en el fondo de la cueva donde descubrimos que nunca estuvimos solos. Al aceptar tu noche interna, nace el día del alma. Durante siglos, el cuerpo fue visto como el enemigo del espíritu. Pero María Magdalena enseñó lo contrario, que el cuerpo es el templo. Que la carne no es pecado, sino portal. Que el placer no es profano, sino energía divina que, bien guiada, despierta la conciencia. Ella no predicaba negación, sino presencia. Cada gesto suyo era oración. Cada caricia, una liturgia. Cada lágrima, una ofrenda. En su visión, el cuerpo era el grial encarnado. El cáliz donde se deposita la luz. El recipiente de lo divino. Recuperar esta visión es urgente. Porque hemos perdido el contacto con lo sagrado del cuerpo. Nos avergonzamos de nuestras formas, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Pero Magdalena te dice, todo en ti es sagrado. Solo falta que lo recuerdes. El secreto de María Magdalena no está solo en su historia, está en lo que representa la unión de los opuestos dentro del ser humano. Ella y Jesús no eran solo figuras complementarias. Eran símbolos de la gran alquimia, sol y luna, verbo y matriz, fuego y agua, conciencia y alma. Esa unión no es romántica. Es trascendental. Es el punto de equilibrio donde el alma deja de dividirse. Y en ti también habita ese punto. La Magdalena te muestra cómo sanar tu parte masculina herida. Cómo abrazar tu parte femenina silenciada. Cómo caminar desde el centro. Cuando lo masculino protege en lugar de dominar, y lo femenino guía en lugar de someterse, nace algo nuevo, el ser completo. Y ese ser ya habita en ti, esperando que le des permiso para manifestarse. No basta con entender a María Magdalena. Hay que vivirla. Encarnarla. Dejar que sus símbolos se vuelvan acciones. Que sus susurros se vuelvan decisiones. Que su energía se vuelva tu manera de caminar por la vida. Ella no es devoción ciega. Es activación de conciencia. Camina con propósito. Habla con verdad. Ámate con compasión. Honra tu cuerpo, tu historia, tu herida. Recuerda que no estás roto, solo fuiste separado de tu centro. Y el camino de regreso ya empezó. María Magdalena te acompaña, no como guía externa, sino como llama que ya arde dentro de ti. Cada acto consciente que haces es una semilla. Cada emoción honrada es una sanación. Cada sombra abrazada es una parte de ti que regresa a casa. Y cuando eso ocurre, Magdalena vive. No en los templos. No en los libros. En ti. Después de siglos de silencio,
María Magdalena resurge como símbolo del alma que se recuerda, del cuerpo que se honra y del espíritu que se reconcilia. Ella no fue una mujer rota. Fue una sacerdotisa completa. Un puente entre mundos. Una llama viva que hoy busca encenderse en ti. Este no ha sido un video sobre historia. Ha sido una iniciación. Un reencuentro con la parte más olvidada de tu alma. Ahora te toca a ti decidir qué harás con esta llama. ¿La ignorarás? ¿O la dejarás arder hasta que tu vida se cambie? Este no ha sido un video sobre historia. Ha sido una iniciación. Un reencuentro con la parte más olvidada de tu alma. Ahora te toca a ti decidir qué harás con esta llama. ¿La ignorarás? ¿O la dejarás arder hasta que tu vida se convierta en altar? Dale me gusta a este video, suscríbete a Sabiduría Oculta y déjame en los comentarios si esta llama tocó algo profundo en ti. Porque el despertar no se camina solo. Es una rosa que florece en cada corazón dispuesto. Y tú ya estás floreciendo.